El enfoque chamánico de la curación. En toda la historia oral y escrita, la tarea del chamán o del sanador de la tribu ha consistido en ayudar a restablecer el equilibrio y la salud a los individuos y a las comunidades en los que había sido desbaratada. Contrariamente a la medicina occidental, a la que tanto le ha costado admitir los efectos debilitantes del trauma, las culturas chamánicas han reconocido este tipo de heridas desde hace mucho tiempo. Las culturas chamánicas consideran la enfermedad y el trauma como un problema que afecta a toda la humanidad, no solo al individuo o individuos que manifiestan los síntomas. En consecuencia, en estas sociedades las personas buscan la curación, tanto por su propio bien como por el de los demás. Este enfoque tiene una aplicación especial en la transformación del trauma en nuestra sociedad actual. Aunque este respaldo no pretende sugerir que todos busquemos ayuda chamánica para superar el trauma, es posible adquirir una comprensión muy valiosa si estudiamos de qué forma los chamanes tratan las reacciones traumáticas. Los métodos de los hechiceros han utilizado a través de las distintas épocas, y estos son variados y complejos. Sin embargo, los diversos rituales y creencias comparten una comprensión común del trauma. Cuando las personas están abrumadas, es posible que su alma se separe de su cuerpo. Según Mircea Eliade, importante estudioso de la práctica chamánica, la violación del alma es con mucho la causa más extendida y más perjudicial que citan los sanadores chamánicos. Al perder una parte importante de su alma, la gente se extravía en un estado de suspensión espiritual. Desde el punto de vista chamánico, la enfermedad es una consecuencia de estar atascado en un limbo espiritual. Desde épocas anteriores a la civilización, los sanadores chamánicos de muchas culturas han sido capaces de orquestar con éxito las condiciones que animan al alma perdida a regresar al lugar que le corresponde en el cuerpo. Mediante rituales coloristas, estos sanadores llamados primitivos catalizan las poderosas fuerzas de curación innatas de sus pacientes. El ambiente de apoyo de la comunidad, realzado por cánticos, ritmo de tambores, danzas y el trance, crea las condiciones externas apropiadas para la curación. A menudo este ritual continúa durante días y es posible que incluya el uso de sustancias extraídas de las plantas y otros catalizadores farmacológicos. Curiosamente, aunque las ceremonias varíen, los beneficiarios de la curación casi siempre tiemblan y se agitan cuando el evento está cerca de su conclusión. Este es el mismo fenómeno que les ocurre a los animales cuando liberan la energía acumulada. Le ocurrió a Nancy aquel día hace más de 25 años en mi despacho urbano. Aunque formemos parte de una cultura alejada de esos pueblos primitivos, los supervivientes del trauma moderno, a menudo, utilizan un lenguaje parecido para describir sus experiencias. Mi padre me robó el alma cuando practicó el sexo conmigo. Es una descripción típica de la desoladora pérdida que experimenta el individuo que fue objeto de abusos sexuales de niño. Cuando la gente comunica cómo se siente tras las operaciones y los tratamientos médicos, también comparte esta sensación de pérdida y de desconexión. He escuchado a muchas mujeres que decían: el examen pélvico fue como una violación a mi cuerpo y a mi espíritu. Tras una operación en la que se ha utilizado anestesia general, con frecuencia las personas tienen durante meses o incluso años una sensación de incorporeidad. Estos mismos resultados pueden acontecer tras accidentes aparentemente menores, caídas e incluso después de traiciones profundas y abandonos. Aunque carecemos del lenguaje para ello, muchos de nosotros sentimos que la lesión traumática afecta al alma. Rod Steiger, en una conmovedora entrevista realizada por Oprah Winfrey, describe la depresión en la que estuvo sumido durante décadas y que empezó tras una operación. Empecé a caer lentamente en una bruma grasienta, amarillenta y gelatinosa que impregnaba mi cuerpo, mi corazón, mi espíritu y mi alma. Se apoderó de mí y me robó la vida.
En la medicina chamánica, como la enfermedad es atribuida al extravío, al robo o a cualquier otro trastorno del alma, los tratamientos intentan capturarla u obligarla a recuperar su lugar en el cuerpo del paciente. Según Eliade, solo el chamán ve a los espíritus y sabe cómo exorcizarlos. Solo él reconoce que el alma se ha escapado y solo él, mediante el éxtasis, es capaz de alcanzarla y devolverla al cuerpo. En casi todas las recuperaciones del alma descritas por Eliade, los chamanes curan a sus pacientes intercediendo en favor de ellos en el reino del espíritu. Describe a un chamán, Toleut, que reclama el alma de un niño enfermo. Vuelve a tu país, a tu gente, a tu tienda que está junto a la luminosa hoguera. Vuelve a tu padre, a tu madre. En estas sencillas palabras líricas se refleja un parámetro crucial en la curación del trauma. El apoyo animoso de los amigos, parientes, familiares y miembros de la tribu es necesario para forzar al espíritu a que regrese al cuerpo traumatizado. Este evento a menudo es ritualizado y vivido como una celebración del grupo. El chamanismo reconoce que la interacción profunda, el apoyo y la cohesión social son requisitos necesarios para curar el trauma. Todos debemos aceptar la responsabilidad de curar nuestras propias heridas traumáticas. Debemos hacerlo por nosotros mismos, por nuestras familias y por toda la sociedad. A través de este reconocimiento de nuestra necesidad de conectarnos unos a otros, debemos conseguir el apoyo de nuestras comunidades en este proceso de recuperación. Los médicos y los trabajadores de la salud mental no hablan hoy en día de la recuperación del alma, pero tienen que enfrentarse a una tarea similar: devolver la integridad a un organismo que se ha visto fragmentado por el trauma. Los conceptos chamánicos y los tratamientos que se derivan de ellos tratan al trauma en presencia de la comunidad y lo hacen uniendo el cuerpo y el alma perdida. Este enfoque resulta ajeno a la mente tecnológica. Sin embargo, estos procedimientos parecen funcionar allí donde la medicina occidental fracasa. Mi conclusión al respecto es que algunos aspectos significativos de la práctica chamánica son válidos. Por lo que se refiere al trauma, tenemos mucho que aprender de las maneras en que estos pueblos primitivos practican su medicina. Tras el terremoto de 1994 de Los Ángeles, las familias que acamparon, comieron y jugaron juntas fueron precisamente las que mejor evolucionaron, mejor que muchas familias de la clase media. Las que permanecieron aisladas y miraban obsesivamente las repeticiones del desastre y escuchaban las entrevistas a geólogos que aseguraban que lo peor todavía está por venir, fueron mucho más susceptibles a los efectos traumáticos que aquellas que se apoyaron unas a otras en grupo. Varios de mis colegas me relataron que las carpas ornamentales, peces de colores grandes que tenían en los estanques de sus jardines, se unieron en grupos apretados algunas horas antes del terremoto. Permanecieron así durante varias horas después de que éste tuviese lugar. Nancy Harvey, una etóloga asesora del Parque de Fauna Salvaje de San Diego, me explicó una historia similar. Le pregunté a Nancy si los animales habían mostrado síntomas de tipo traumático después de que el fiero incendio del sur de California ardiese, hasta llegar justo al límite del hábitat de los antílopes. Me comentó que no, y describió un comportamiento curioso, en el que el impala y otros grupos de antílopes se habían congregado en grupos alejados de las vallas y permanecieron juntos hasta que el fuego se extinguió. La experiencia somática. Aunque el enfoque chamánico me parece válido y me siento muy agradecido por lo que aprendí mientras trabajé y enseñé con chamanes de diferentes culturas, el enfoque de la experiencia somática que presento aquí no es chamánico. Creo que una diferencia importante es que todos tenemos una capacidad para curarnos a nosotros mismos mayor de la que sugiere el enfoque chamánico. Podemos hacer mucho más para recuperar nuestra propia alma. Esta parte
de la que ahora hablaremos, incluye ejercicios diseñados para ayudarte a curar tu trauma y el de otros. Obviamente, un profesional especializado resulta beneficioso para guiar el proceso, en particular si el trauma tuvo lugar a una edad temprana o si se trató de abusos o traiciones. Sin embargo, incluso sin la ayuda de un profesional, estos ejercicios resultan muy eficaces cuando son practicados individualmente, en parejas o en grupos. Recuerda que la negación puede ser una fuerza importante. Unas palabras de advertencia. Practicar estos ejercicios puede activar los síntomas traumáticos. Si te sientes abrumado o muy confundido, busca ayuda profesional. En el enfoque chamánico, el hechicero le pide al espíritu que regrese al cuerpo. En la experiencia somática, iniciarás tu propia curación al reintegrar partes fragmentadas o perdidas de tu yo esencial. Para llevar a cabo esta tarea necesitas un fuerte deseo de volver a recuperar tu integridad. Este deseo te servirá de ancla a través de la cual tu alma se reconectará con tu cuerpo. La curación tendrá lugar cuando elementos congelados de tu experiencia pasada, que han adoptado la forma de síntomas, sean liberados de las labores que sirven al trauma. Esto te permitirá descongelarte de forma gradual. Cuando te deshieles, tendrás la posibilidad de ser más funcional y de fluir más. Reconocer la necesidad de curarse. Las culturas que utilizan rituales y chamanes para curar el trauma quizás parezcan primitivas y supersticiosas, pero tienen una ventaja importante: se dirigen al problema directamente. Estas culturas reconocen abiertamente la necesidad de curar a aquel miembro de la comunidad que se ha visto abatido por una amenaza. Muchas culturas, incluida la nuestra, son víctimas de una actitud comúnmente aceptada de que la fuerza significa aguante, de que ser capaz de seguir adelante a pesar de la severidad de los síntomas es de algún modo heroico. La mayoría aceptamos esta pauta social sin siquiera cuestionarla. Mediante la utilización de la corteza cerebral, de nuestra capacidad de razonar, es posible dar la impresión de que uno ha atravesado más de un incidente amenazante, incluso una guerra, sin el menor rasguño, y eso es exactamente lo que muchos de nosotros hacemos. Seguimos adelante con los labios apretados, para mayor admiración de los demás, héroes, como si no nos hubiera pasado nada. Alentándonos a ser superhéroes, estas costumbres sociales hacen una gran injusticia a los individuos y a la sociedad. Si intentamos seguir adelante con nuestra vida, si no admitimos primero los benévolos impulsos que nos guiarán a través de estas experiencias asoladoras, entonces nuestra demostración de fuerza no será más que una ilusión. Mientras tanto, los efectos traumáticos se harán más graves, se fijarán firmemente y se harán crónicos. Las respuestas incompletas que ahora están congeladas en nuestro sistema nervioso son como bombas de relojería indestructibles, preparadas para explotar cuando sean activadas por la fuerza. Hasta que los seres humanos encuentren las herramientas apropiadas y el apoyo necesario para desmantelar esta fuerza, continuaremos sufriendo explosiones inexplicables. El verdadero heroísmo consiste en tener la suficiente valentía para reconocer la propia experiencia, no en desterrarla o en negarla. Empecemos. Llamar al espíritu para que vuelva al cuerpo. La desconexión entre el cuerpo y el alma es uno de los efectos más importantes del trauma. La pérdida de la sensación en la piel es una manifestación física corriente del entumecimiento y la desconexión que la gente experimenta tras el trauma. Para empezar a recuperar la sensación, el siguiente ejercicio de toma de conciencia será muy útil en el proceso de superación. Ejercicio. Cada día, durante aproximadamente 10 minutos, toma una agradable ducha a presión del siguiente modo. Expón todo tu cuerpo bajo un chorro de agua fresca o ligeramente caliente. Dirige toda tu conciencia a la región del cuerpo en la que se concentra la estimulación rítmica del agua. Deja que tu conciencia se desplace por cada parte de tu cuerpo a medida que te mueves bajo la ducha.
Pone el dorso de las manos bajo el cabezal de la ducha, después las palmas y las muñecas, y a continuación ambos lados de la cara, los hombros, las axilas, etc. Asegúrate de incluir todas las partes del cuerpo: cabeza, frente, cuello, pecho, espalda, piernas, pelvis, caderas, muslos, tobillos y pies. Presta atención a la sensación que te produce en cada zona. Incluso si no sientes nada o si sientes un hormigueo o algún dolor, mientras haga esto, di: esta es mi cabeza, mi cuello, etc. Les doy la bienvenida. Otro despertar similar consiste en darse suaves palmadas energéticas en las diferentes partes del cuerpo. Con el tiempo, si se practica regularmente, esto también ayudará a restablecer la sensación de un cuerpo que tiene sensibilidad en la piel. Este sencillo ejercicio ayudará a que el alma sea bienvenida al cuerpo. Es un primer paso importante hacia el acercamiento tras la separación entre el cuerpo, la mente y el espíritu, que a menudo tiene lugar a raíz del trauma. En el reflejo del trauma. Si somos capaces de experimentarnos a nosotros mismos como animales humanos, empezaremos a aflojar la garra del trauma y a transformarlo en una energía poderosa. Sin embargo, no nos enfrentaremos a él de una forma directa, porque si lo hiciésemos podríamos encontrarnos atrapados en su terrorífica garra. Como si de una trampa china se tratase, debemos deslizarnos con suavidad por el trauma y después salir gradualmente de él. Según el mito de Medusa, cualquiera que se atreviese a mirarla directamente se convertía en piedra de inmediato. Lo mismo sucede con el trauma. Si intentamos enfrentarnos al trauma de un modo frontal, continuará afectándonos como lo ha hecho hasta ahora. Nos sentiremos inmovilizados por el miedo. Antes de que Perseo se dispusiese a enfrentarse a Medusa, Atenea le aconsejó que no mirase directamente a la Górgona. Hizo caso a la sabiduría de la diosa y utilizó su escudo para reflejar la imagen de Medusa, y de este modo pudo cortarle la cabeza. De igual manera, la solución para vencer al trauma no la hallaremos enfrentándonos a él directamente, sino trabajando con su imagen, reflejada en nuestras respuestas instintivas. El trauma es tan impresionante que las personas traumatizadas se centrarán en él de una manera compulsiva. Por desgracia, la situación que las derrotó en el pasado volverá a hacerlo una y otra vez. Es posible utilizar las sensaciones corporales como una guía capaz de revelar dónde experimentamos el trauma y para que nos dirijan a nuestros recursos instintivos. Estos recursos nos brindan el poder para protegernos de los predadores y de otras fuerzas hostiles. Todos poseemos estos recursos instintivos. Una vez aprendemos a acceder a ellos, crearemos nuestro propio escudo para reflejar y curar nuestros traumas. En los sueños, la mitología y la sabiduría popular del caballo, este representa un símbolo universal del cuerpo humano y de su naturaleza instintiva. Resulta bastante interesante que cuando Medusa fue asesinada, de su cuerpo emergieron dos seres: Pegaso, el caballo alado, y Crisaor, un guerrero con una espada dorada. No podíamos encontrar una metáfora más apropiada. La espada simboliza la verdad absoluta, el arma de defensa fundamental de los héroes míticos. Transmiten una sensación de claridad y triunfo, de capacidad de enfrentarse a desafíos extraordinarios, de suma habilidad. El caballo simboliza el aspecto instintivo, mientras que las alas aportan una imagen de movimiento que se remonta y se eleva por encima de la existencia prosaica. Dado que caballo representa al instinto y al cuerpo, el caballo alado se refiere a la transformación a través de la encarnación. Juntos, el caballo alado y la espada dorada son los símbolos que auspician los recursos que las personas traumatizadas descubren en el proceso de derrota de su propia Medusa. Cuando iniciamos el proceso de curación, utilizamos lo que se denomina el sentido de la percepción, o de las sensaciones corporales internas.
Estas actúan como un portal a través del cual descubrimos los síntomas o reflejos del trauma. Al dirigir nuestra atención a estas sensaciones corporales internas, en lugar de atacar al trauma de un modo frontal, es posible desatar y liberar las energías que han estado retenidas en depósito. Del mismo modo que Perseo utilizó su escudo para enfrentarse a Medusa, muchas personas traumatizadas pueden utilizar el sentido de la percepción o un escudo equivalente de sensaciones para dominar el trauma. El sentido de la percepción corporal contiene la claridad, el poder instintivo y la fluidez necesaria para transformar el trauma. Según Eugene Gendlin, quien acuñó el término sentido de la percepción en su libro Focusing, Enfoque, el sentido de la percepción no es una experiencia mental, sino física. Física, la conciencia corporal de una situación, una persona o un incidente. Un aura interna que contiene todo lo que sientes y sabes sobre un tema determinado, y en un momento en particular. Lo contiene y te lo comunica todo de una vez, en lugar de detalle a detalle. El sentido de la percepción es un concepto que resulta difícil de definir con palabras, porque el lenguaje es un proceso lineal y el sentido de la percepción es una experiencia no lineal. En consecuencia, parte de la dimensión de su significado se pierde en el intento de articular esta experiencia. Definimos un organismo como una estructura compleja de elementos interdependientes y subordinados, cuyas relaciones y propiedades están determinadas en gran medida por sus funciones en el todo. Por consiguiente, el conjunto del organismo es mayor que la suma de sus elementos individuales. De forma similar, el sentido de la percepción unifica una buena parte de los datos diseminados y les da un significado. Por ejemplo, cuando vemos una imagen bella por televisión, lo que vemos es un vasto conjunto de puntos digitalizados llamados píxeles. Si enfocásemos los elementos individuales, puntos de color, lo que veríamos serían solo puntos y no esa bella imagen. De la misma manera, al escuchar tu música favorita, no te concentras en las notas una a una, sino en la experiencia auditiva completa. Tu experiencia es mucho más grande que la suma de cada una de las notas. Se puede decir que el sentido de la percepción es el medio a través del cual experimentamos la totalidad de la sensación. En el proceso de curación del trauma, nos centramos en las sensaciones individuales, como los puntos de color del televisor o las notas melódicas. Cuando se observan tanto de cerca como de lejos, son experimentadas simultáneamente como el trasfondo y el primer plano, creando de este modo una unidad organizada de experiencia Gestalt o una integración de la experiencia. Cada suceso puede ser experimentado tanto en su dualidad como en partes individuales y como un todo unificado. Los que son percibidos de una manera unificada a través del sentido de la percepción pueden aportar revelaciones sobre cómo deshacer el trauma. Para aprovechar bien los instintos necesarios a fin de curar el trauma, debemos ser capaces de identificar y utilizar los indicadores del trauma que el sentido de la percepción pone a nuestra disposición. Ejercicio. Este ejercicio nos aportará una comprensión básica y experimental del sentido de la percepción. Donde quiera que estés cuando leas esto, ponte lo más cómodo posible. Siente de qué modo tu cuerpo toma contacto con la superficie que te sostiene. Siéntelo en tu piel y toma conciencia de la sensación que te produce el contacto con tu ropa. Siente bajo tu piel qué sensaciones encuentras allí. Ahora, mira y mientras miras, recuerda suavemente estas sensaciones. ¿Cómo sabes que te sientes cómodo? ¿Qué sensaciones físicas contribuyen a la sensación general de comodidad? Al tomar mayor conciencia de estas sensaciones, ¿te sientes más o menos cómodo? ¿Es una sensación que varía según el momento? Permanece sentado durante unos instantes y disfruta del sentido de percepción de la comodidad. Al tomar conciencia de tu cuerpo y de tus sensaciones, cualquier experiencia resultará más intensa.
Es importante reconocer que la experiencia de la comodidad proviene de tu sensación física de la comodidad y no de la silla, del sofá o de cualquier otra superficie sobre la que te sientes. Como comprobarás con una visita a cualquier almacén de muebles, resulta imposible saber si una silla es cómoda hasta que te has sentado en ella y has adquirido una sensación corporal de cómo te sientes. El sentido de la percepción combina la mayor parte de la información que conforma tu experiencia, incluso cuando no eres consciente de ella. El sentido de la percepción te dice dónde estás y cómo te sientes en cualquier momento. En lugar de interpretar lo que ocurre desde el punto de vista de las partes individuales, cuenta con la experiencia del organismo en conjunto. Quizá la mejor manera de describir el sentido de la percepción sea decir que es la experiencia de estar en un cuerpo viviente que comprende los matices de su entorno mediante su respuesta frente al mismo. En más de un aspecto, el sentido de la percepción física es como un arroyo que corre a través de un paisaje que cambia constantemente. Altera su carácter en consonancia con el entorno. Cuando la tierra es abrupta y escarpada, el arroyo avanza con vigor y energía, y cuando choca contra las rocas y los sedimentos se arremolina y borbotea. En las llanuras, el arroyo vaga con tal lentitud que nos hace dudar de si en realidad se está moviendo. También es posible que las lluvias y el deshielo primaveral hagan aumentar su caudal rápidamente hasta llegar a inundar los campos vecinos. Del mismo modo, una vez la escena ha sido interpretada y definida por el sentido de la percepción, nos mezclaremos con cualquier condición en la que nos encontremos. Este increíble sentido engloba tanto el contenido y el clima interno de nuestro entorno como el externo, igual que el arroyo, amolda su forma para adaptarse al ambiente. Los sentidos físicos externos de la vista, el oído, el olfato y el tacto y el gusto son elementos que solo aportan una parte de la información que construye la base del sentido de la percepción. Otras informaciones importantes se derivan de la conciencia interna de nuestro cuerpo, la posición que adopta, la tensión que tiene, los movimientos que hace, la temperatura, etc. El sentido de la percepción puede verse influido e incluso cambiado por nuestros pensamientos, y sin embargo no es un pensamiento, es algo que sentimos. Las emociones contribuyen al sentido de la percepción, pero juegan un papel menos importante del que la mayoría de la gente cree. Las emociones categóricas, tales como la pena, el enfado, el miedo, la aversión y la alegría, son intensas y directas. Existe una variedad limitada de estos tipos de sentimientos y son fácilmente reconocibles e identificados. No ocurre lo mismo con el sentido de la percepción. El sentido de la percepción contiene una compleja serie de matices que cambian constantemente. Los sentimientos que experimentamos son por lo general mucho más sutiles, complejos e intrincados que cuando los podemos transmitir con el lenguaje. Mientras lees estas frases, imagínate cuán probable es que puedas sentir mucho más de lo que se expresa. Mirar la cumbre de una montaña bañada en la luminosidad alpina. Contemplar un cielo azul de verano moteado con suaves nubes blancas. Ir a ver un partido y mancharte la camisa con mostaza. Sentir que el océano te rocía cuando el oleaje choca contra las rocas y peñascos. Tocar una rosa que se abre o una hoja de césped cubierta por una gota de rocío matutino. Escuchar un concierto de Brahms. Contemplar un grupo de niños que cantan canciones étnicas y folclóricas, vestidos de un modo llamativo, caminar por una carretera en el campo, o pasar un buen rato con un amigo. Es posible imaginarse el vivir un día sin emociones, pero vivir sin el sentido de la percepción no es solo impensable, sino imposible. Vivir sin el sentido de la percepción viola la experiencia más básica del estar vivo. En ocasiones, el sentido de la percepción es vago, aunque siempre es complejo y eternamente variable. Se mueve, cambia y se transforma de un modo constante. Puede variar en intensidad y claridad y permitirnos cambiar nuestras percepciones.
Esto es así porque nos proporciona no solo el proceso, sino también los elementos necesarios para cambiar. A través del sentido de la percepción somos capaces de movernos, de adquirir nueva información, de interrelacionarnos unos con otros y finalmente de saber quiénes somos. Es tan básico para nuestra experiencia de ser humano que a menudo lo damos por sentado, a veces hasta el punto de no darnos ni siquiera cuenta de que existe hasta que deliberadamente le prestamos atención. Aunque me he vuelto mucho más consciente de mis sensaciones corporales, he descubierto que, para adentrarme en el sentido de la percepción, necesito seguir un proceso tal como lo verás en el siguiente relato, de un día corriente en la vida de Peter. Vuelvo a casa tras un ajetreado día de gestiones en la ciudad e inmediatamente busco el mando a distancia del televisor. Antes de apretar el botón, me digo a mí mismo que debo poner fin a esta distracción habitual y mirar hacia mi interior. Al principio soy consciente de que mis pensamientos están desbocados. Son como un enjambre de moscas. Dejo que esta cualidad desagradable penetre en mi conciencia. El zumbido se intensifica y mi conciencia se desplaza a una especie de tensión en mi cuerpo, en particular en mi pecho. Después de unos momentos empiezo a ser consciente de algunas zonas en las que siento una incomodidad mayor, un dolor, parecen moverse por el cuerpo. Compruebo que mis pensamientos se calman un poco y respiro con mayor facilidad y profundidad. Veo algunas imágenes efímeras de los sucesos del día. Pasa algo más de tiempo y noto un dolor que se forma en la parte trasera de mi cabeza. Estoy inquieto. Siento una agitación en los brazos y las piernas. Pienso en levantarme y ponerme a hacer algo, pero permanezco sentado. Al cabo de poco rato, tomo conciencia de que mi cabeza quiere inclinarse hacia adelante. Esto se convierte en un movimiento rítmico y suave de balanceo. Advierto un calor en las manos y solo cuando empiezo a percibir un ligero hormigueo, me doy cuenta de lo frías que estaban antes. Noto un leve calor en el vientre y le presto atención, porque se intensifica y se extiende. El teléfono empieza a sonar con una frecuencia rápida. Me siento enfadado e irritado. Experimento una sensación de inquietud en los brazos que se aquieta cuando escucho el canto de unos pájaros tras la ventana. Lo siguiente que llega hasta mi conciencia es la imagen de un viejo amigo. Siento una impresión agradable cuando lo reconozco. Tengo una sensación de espaciosidad en el pecho. Tiene unas cualidades de redondez y plenitud. Experimento esta imagen de percepción de mi amigo en esa espaciosidad. Le adjunto la palabra alegría y siento un flujo tranquilo, suave y rítmico que corre por mis brazos y mis piernas y me encuentro alegre, es decir, tengo el sentido de la percepción de la alegría. Deja que el cuerpo diga lo que piensa. Existen suficientes razones por las cuales podríamos decidir desarrollar más la facilidad para experimentar el sentido de la percepción. Aumenta nuestro disfrute de las experiencias sensuales. Puede permitir el acceso a un estado espiritual. Algunos estudios citados por Hendlin en Focusing han demostrado que las terapias que emplean el sentido de la percepción son más eficaces que las que no lo hacen. El sentido de la percepción ayuda a las personas a sentirse más naturales, más arraigadas y más a gusto con su cuerpo. Puede desarrollar el sentido del equilibrio y la coordinación. Mejora la memoria y proporciona un acceso más profundo a los sutiles impulsos instintivos que guían la superación del trauma. Aumenta la creatividad. Gracias al sentido de la percepción, experimentamos bienestar, paz y unión. Es el medio por el que experimentamos el yo. Hoy en día, la expresión confía en tu instinto se utiliza con frecuencia. El sentido de la percepción es el medio a través del cual es posible aprender a escuchar esta voz instintiva interior. La mayor parte de nosotros
Carecemos de la suficiente experiencia para guiarnos hacia esa conciencia. Estamos acostumbrados a vivir de una forma muy desconectada, una forma que no ha abrazado nuestro sentido de la percepción. Si eres una de esas personas, probablemente te resulte poco familiar establecer contacto con el sentido de la percepción. Pero no te desanimes. Es difícil al principio, pero persiste, ya llegará. La cultura occidental no nos enseña a experimentarnos a nosotros mismos de esta manera. Nos enseñan a leer, escribir, calcular, etc. Pero muy raramente encuentras una escuela en la que te enseñen algo sobre el sentido de la percepción. La mayoría de la gente utiliza este sentido a diario, pero muy pocos lo reconocen conscientemente y aún son menos los que lo cultivan. Es importante recordar que el sentido de la percepción es una capacidad humana maravillosa y muy natural. Cuando sufrimos un trauma, debemos ser conscientes de que aprender a trabajar con el sentido de la percepción puede ser un desafío. Parte de la dinámica del trauma funciona porque nos separa de nuestra experiencia interna a fin de proteger a nuestro organismo de las sensaciones y emociones que podrían resultar perturbadoras. Quizá te resulte algo difícil confiar lo bastante para permitir que la experiencia interna aflore un poco. Ten paciencia y recuerda que no es necesario que lo experimentes todo ahora. Este viaje heroico lo harás a pequeños pasos. Utilizar el sentido de la percepción para escuchar al organismo. Queremos empezar a conectarnos con nuestra voz instintiva. El primer paso consiste en aprender a utilizar el sentido de la percepción para escuchar esa voz. La cualidad más útil en este viaje es la delicadeza. Ponerse en contacto con el yo instintivo es un asunto importante. No intentes nunca forzarlo. Avanza con calma, sin prisa. Si en cualquier momento te sientes abrumado, quizás es porque te has esforzado demasiado. La próxima vez que tomes esa curva, reduce la velocidad. Ciertamente esta es una ocasión en la que llegarás antes si vas más despacio. A veces el sentido de la percepción aparece poco a poco. En otras te alcanza como un destello de entendimiento. Y toda la cuestión te resulta transparente en un instante. El mejor acercamiento consiste en mantener una actitud abierta y curiosa. No intentes interpretar, analizar o explicar lo que te ocurre. Bastará con que lo experimentes y seas consciente de ello. Tampoco es necesario rastrear en busca de recuerdos, emociones, discernimientos o de hecho de cualquier otra cosa. Si aparecen está bien, pero es más importante observarlos sin interpretarlos o sin vincularse a ellos emocionalmente. Obsérvalos y deja que se marchen. Tomarlos tal como vienen representa la mejor manera de aprender el lenguaje del sentido de la percepción. La información te llegará en forma de palabras, imágenes, intuiciones y emociones que invariablemente irán acompañadas de otras capas de sensaciones. Estas pueden ser vagas y sin embargo reconocibles, cuando tu atención aprenda a captar los aspectos más sutiles. Aprender a conocerte a ti mismo a través del sentido de la percepción es un primer paso hacia la curación del trauma. Antes describí este sentido como un arroyo. Cuando desarrolles tu capacidad para prestar atención al sentido de la percepción, verás que es una analogía extremadamente apropiada. Las reacciones y las respuestas a las personas, los objetos y las situaciones con las que te encuentres empezarán a moverse a través de tu conciencia como un arroyo que cambia constantemente. El ejercicio que vamos a hacer ahora es una versión que profundiza el ejercicio anterior en el que ya utilizamos el sentido de la percepción. Te ayudará a hacerte una idea de cómo es un arroyo. También te ayudará a desarrollar la capacidad de escuchar todo lo que tu organismo tiene que decir. Ejercicio. Para hacer este ejercicio necesitarás un libro o una revista con muchas ilustraciones. El tipo de libros que tenemos sobre las mesas de café, los libros de naturaleza, las revistas de viajes y los calendarios ilustrados son muy adecuados.
Para llevar a cabo este ejercicio bastará con que observes las fotografías. Cuando leemos, utilizamos una parte del cerebro distinta a la que utilizamos cuando sentimos. El objetivo de este ejercicio es enfatizar la percepción directa. Antes de abrir el libro, siente los brazos y las piernas y toma conciencia de las sensaciones que experimentas en los lugares que están en contacto con la superficie que te sostiene. Después, añade cualquier otra sensación física que experimentes, como la que te produce la ropa, el calzado o el cabello. Por último, añade cualquier otra sensación que puedas percibir, como tensión, expansión, temperatura, hormigueo, temblores, hambre, sed, sueño, etc. A lo largo del ejercicio regresa al sentido de la percepción, a fin de tener una mayor conciencia de tu cuerpo y de tu respiración. Mira la primera ilustración. Presta atención a tu reacción. ¿Te gusta? ¿Te deja indiferente? ¿Te disgusta? ¿Es bonita? ¿Tranquilizadora, extraña, misteriosa, inquietante, alegre, triste, artística o cualquier otra cosa? Sea cual sea la respuesta, solo toma conciencia de ella. Si en tu respuesta hay varias partes distintas, sé consciente de ellas. Esto es normal. Muy raramente tenemos una sola reacción frente a cualquier cosa. Ahora, pregúntate a ti mismo, ¿cómo sé que esta es mi respuesta a esta ilustración? Intenta identificar las sensaciones corporales que acompañan a la observación de esta imagen. Quizás algunas de estas sensaciones sean sutiles y otras más fuertes, pero sean como sean, tan solo toma conciencia de ellas. ¿Sientes una energía que se mueve o que cesa de repente? Si sientes una energía que se mueve, ¿lo hace de manera rápida o lenta? ¿En qué dirección? ¿Existe algún ritmo que acompañe a la sensación? ¿Está localizado en algún lugar particular del cuerpo? ¿Sientes que tu cuerpo está tenso, suelto, manejable, relajado, agitado, pesado, ligero, fresco, denso, caliente, vigoroso u otra sensación distinta? Presta atención a tu respiración y al latido de tu corazón. Date cuenta de lo que se siente en tu piel y de cómo se siente tu cuerpo en general. Experimentar cualquiera de estas sensaciones es un punto de partida. Permanece con estas sensaciones durante unos minutos y comprueba si cambian. Tal vez no experimentes ninguna variación o quizás desaparezcan, se vuelvan extrañas o más débiles. Sé consciente de esta dinámica. Ocurra lo que ocurra, solo sé consciente de ello. Si la sensación se vuelve incómoda, bastará con que dirijas tu atención hacia otra cosa durante unos instantes. Pasa a la siguiente imagen y repite el proceso. Cuando estés familiarizado con el proceso, vas a poder avanzar con el libro o la revista al ritmo que te resulte más cómodo, mientras vayas aprendiendo a utilizar el sentido de la percepción. Quizá te resulte más fácil acceder a él si vas más lento y te concentras en las sensaciones que experimentas.